Bendiciones para todos los amigos y hermanos de la Iglesia Cristiana La Fe. Les habla su pastor, Lenín González. Y en esta oportunidad vamos a tratar sobre la libertad de las cadenas del mundo. Nos vamos a basar en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Según la Biblia textual, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, la cual has preservado hasta este día, para que la podamos compartir en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Ante todo, vamos a hablar, si estamos hablando de libertad, la podemos asociar con cadenas, con presión, con prisión, con cautividad, con esclavitud. El diccionario con respecto a la palabra cadena dice que es una serie de muchos eslabones enlazados entre sí. También lo define como atadura inmaterial. Quizás esta es la cadena más fuerte, la que no es material, sino que es una cadena inmaterial. Y entre la tercera definición es opresión o poder absoluto. Entonces, fíjense, estas tres definiciones, la palabra que se asocia entonces con cadena es eslabón. Y el eslabón, la palabra eslabón, viene originalmente de eslavo. Los esclavos eran vendidos como esclavos, o mejor dicho, los eslavos eran vendidos como esclavos, de ahí la denominación, y constituyeron una clase étnica especial en el califato de Córdoba. Algunos eran castrados y vendidos para el harén, mientras que la mayor parte eran enrolados como soldados. Como clase emancipada, tuvieron gran influjo en la constitución de los reinos de taifas orientales. El haber denominado eslabón a una parte de la cadena hace referencia pues a la relación entre la cadena y el esclavo. Entonces, bueno, entrando en materia, el significado bíblico de cadena es, entonces, 1. Prendas que usaban los acaudalados para mostrar su riqueza. Fíjense usted. 2. Ornamento que se usaba para aprisionar, para retener o detener a alguien o a alguna cosa. 3. Ligadura o atadura a alguna cosa o sentimiento. Fíjense, esto puede ser un tipo de cadena inmaterial. En los escritos bíblicos se nos presenta el término cadenas en muchos de sus pasajes como representación de una atadura a algo. Por ejemplo, y Dios dice que esas ataduras o cadenas hacia el pecado deben romperse, puesto que así solo conocerán la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Es muy claro, entonces, que existen muchos aspectos que nos hacen estar ligados o apegados a algo. Mucho a lo material, a la riqueza, a los lujos. Es por ello que caemos en la codicia, siguiendo este ejemplo claro, y que se nos forman unas cadenas que nos comprometen a estar en la lucha por conseguir estos bienes materiales que nos apartamos del camino de Dios, del camino de Cristo, de la palabra de Dios, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. En Romanos 6,
capítulo del 17 al 18, según la Nueva Traducción Viviente: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, de la vida eterna, de la vida que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso lo dijo en 1 Corintios 11:1. Esas palabras que leímos inicialmente en Lucas 4:18, las pronunció el Señor, las leyó el Señor allá en la sinagoga. Y si el apóstol Pablo ahorita nos está diciendo que seamos imitadores de Él, como Él de Cristo, entonces tenemos que imitar a Jesucristo en lo máximo que podamos, en lo máximo posible. Entonces, si Cristo vino para esos 4 propósitos, entonces nosotros también deberíamos hacerlos. Deberíamos continuar ese ejemplo, seguir ese ejemplo. 1. Predicar las buenas nuevas de salvación a los pobres de espíritu. Porque necesitamos esa buena noticia de salvación que nos espera con Cristo Jesús, que es la vida eterna. Número 2. Proclamar libertad a los cautivos. ¿Pero a los cautivos de qué? A los cautivos del pecado. Quizás cautivos de la ignorancia de la palabra de Dios, que es la mayor cautividad que puede existir. Por eso es que los insto a leer la palabra de Dios todos los días. Un salmo todos los días, un proverbio todos los días. Número 3. Restaurar la vista a los ciegos. No es que vamos a agarrar a un ciego literalmente y le vamos a poner las manos y ellos van a ver. Gloria a Dios si pasa así. Pero el Señor lo que dice es que las personas andan como ciegas en la oscuridad. Entonces, ¿cómo se le da vista a esos que andan en la oscuridad? Si se les pone una luz, la luz de Cristo, para que sean liberados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Y número 4, liberar a los oprimidos por el enemigo de nuestras almas, que el Señor los reprenda. Y cuando nosotros somos liberados por la palabra de Dios, por Cristo Jesús, nosotros entonces vemos el mundo de una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Dios. ¿Cuáles de estas 4 funciones entonces estamos haciendo y cuáles no? Hazte esta pregunta para ver si eres seguidor de Cristo, porque Él dijo en una oportunidad que nos negáramos a nosotros mismos, que tomáramos su cruz y que le siguiéramos. Si hacemos estas 4, lo estamos siguiendo en un 100%. Y si nada más lo estás haciendo una de estas 4, lo estás siguiendo en un 25%. Y eso no agrada al Señor. Podemos concluir entonces lo que dice la palabra en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso yo te recomiendo lo que dice Mateo, capítulo 6, verso 33. Dice, según la Nueva Biblia dice del día viva, dice: lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así, Dios les proporcionará todo lo que necesiten, es decir, todo lo que necesitemos. ¿Cómo nos lo va a proveer el Señor? Si buscamos el reino de Dios primeramente y hacemos las cosas buenas que Dios nos manda, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, ayudándole en lo que podamos. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que puedas ser verdaderamente libre para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.